Mi nombre es Hugo y actualmente tengo 25 años. He trabajado desde hace tiempo como repartidor de comida en la ciudad de Guadalajara. Es de saberse que por acá hay zonas con aires bastante sombríos, y en uno de esos lugares es que vivo aún en la actualidad. Pero hace tiempo, ese aire de mi vida y de la ciudad se volvió mucho más opresivo desde que descubrí que mi novia, Luisa, me estaba engañando con su compañero de trabajo, un tipo fanfarrón llamado Carlos. Yo ya me la venía sospechando, porque mi novia me hablaba mucho de ese tipo. Me decía que solamente eran amigos y que nada que ver, pero de tanto que yo sospechaba, tuve que entrar en acción. En un descuido que mi novia tuvo, le agarré el celular y se lo revisé. Ahí me di cuenta que era muy descarada y que me estaba engañando con aquel, su compañero de trabajo. Y vaya que ya llevaban un rato esos dos. La noticia me destrozó y me dejó el corazón lleno de amargura y de tristeza. Esa misma noche, sin pensarlo, terminé mi relación con Luisa y mi vida fue otra. Anduve un rato por la calle de la amargura y para no irme a lo más profundo de la depresión, me puse a trabajar más horas en mi empleo. Y como en ese tiempo apenas estaban empezando las plataformas de comida, acá en esta zona yo tenía mucho trabajo. Fue para una noche lluviosa, mientras hacía una entrega en una de las zonas más oscuras de la ciudad. Fue ahí que conocí a Aurora. Ella era una mujer que trabajaba en una casa de citas, al final de aquella ruta. Ella era una de esas chicas que venden su compañía, una dichosa cariñosa. Ella constantemente pedía alimentos, en los cuales me tocaba entregarle. Esa mujer tenía una presencia inquietante. Tenía unos ojos verdes que parecían mirarme directamente hasta el alma. Pero con ella, pese a que era muy bonita, me pasaba algo muy extraño. Cada vez que la atendía y la saludaba, de inmediato, mi mal humor se disparaba. Y es que la verdad, algo en ella me recordaba a mi exnovia Luisa, porque debo admitir que físicamente eran muy parecidas. Pero una noche después de hacerle una entrega, esta chica me detuvo y me preguntó por qué siempre estaba tan molesto con ella. Sin poder contenerme y tratando de restar un poco de drama, le conté todo sobre Luisa y Carlos y cómo estos me habían engañado y me habían visto la cara de estúpido. Aurora escuchó con una paciencia inquietante. Sus ojos nunca dejaron de ver a los míos. Luego, sin previo aviso, esta chica me invitó a su habitación, ofreciéndome consuelo sin cobrarme un solo peso, solo por esa ocasión. De verdad que lamento tu situación, mi querido amigo. Sé que no puedo hacer mucho por ti, más allá de brindarte un poco de compañía. Por ser para ti, esta vez te la dejaré gratis. Se te ve que andas bien despechado y bien desesperado, y más vale que saques ese dolor. Puedes hacerlo conmigo, y ya si te gusta, me gustaría que fueras mi cliente. Dudé al principio de aquello, pero mi corazón roto y mi necesidad de desahogarme me hicieron aceptar aquella oferta. En fin, que no tenía nada que perder, y estar con esa mujer tan bonita como lo era Aurora, seguro me cambiaría el estado de ánimo. La habitación de Aurora era oscura, tenía varias velas ahí. Había también un aroma a incienso y hierbas que llenaban el aire. Tontamente le pregunté que si se había ido la luz, a lo que ella respondió: no digas tonterías, mi amigo. Solo que llegaste justo a la hora que comenzaba una especie de ritual que hago cada noche, para que así me lleguen muchos clientes. Tú no te fijes en eso y dedícate a disfrutar. Por favor, relájate. La verdad es que estar ante una especie de bruja sí me daba bastante miedo. Sin embargo, en aquellos entonces y como andaba bien ganoso, la belleza de Aurora me llevó a confiar en ella, pues en realidad era una chica muy amable. Entre la poca luz, fui viendo sus encantos. Nos fuimos quitando la ropa y dimos rienda suelta al acto de la pasión. Lo disfruté bastante, y es que Aurora era una mujer bajita,
pero bastante bien formada. Así que, como ya era un hombre fuerte, la tomé de muchas formas, prácticamente la dominé, la hice mía. Y dentro de su ser, terminé desfogando con fuerza todo aquel despecho que traía cargando y el coraje también por lo que Luisa me hizo. Hice un fuerte respiro de satisfacción, de desahogo. Me sentía bien, me sentía como nuevo. Sin embargo, en eso, me llegó una notificación para ir a hacer una entrega. No me quedó más que despedirme y agradecerle a Aurora. Lo siento, Aurora, pero debo regresar al trabajo. De verdad te agradezco mucho por esto que has hecho por mí. Te prometo que en alguna ocasión, muy pronto, voy a regresar. Aurora sonrió, sabiendo que yo estaba complacido, pero a la vez aterrado por la experiencia. Pasaron algunos días, y Aurora no me pasaba por la cabeza. Sin embargo, una noche, al dormir, comencé a tener un sueño húmedo, en el que estaba esa chica presente. La obsesión de ir de nuevo a verla fue despertando en mí, las ganas de regresar a probar de sus mieles, y es que a cada rato la tenía en mis pensamientos. Era una realidad que me brindaba cierto alivio su compañía. Con ella me sentía bien, pero al salir de ahí, no sé por qué, pero la tristeza seguía acechando mi mente. Con el tiempo, Aurora y yo nos hicimos amantes y amigos. Ella era más que una simple trabajadora, a la que solía llevarle la comida, y con la cual de vez en cuando tenía encuentros íntimos, a cambio de un buen descuento. Aurora era algo mejor, ella me resultaba especial. Aunque había un aire de misterio en ella, una especie de sabiduría en su hablar, ella sonaba tal cual, como una bruja real. Y pronto me dejaría saber cuán grandes eran sus poderes. Un día, mientras hablábamos en su habitación, iluminada por aquellas tétricas velas, Aurora me notó muy triste. ¿Qué te pasa, Hugo? Ya es tiempo de que cambies esa cara. Siento que no estoy haciendo bien mi trabajo. Además, ¿no vas a pasar la vida lamentándote por tu exnovia, o sí? Me quedé callado con la cabeza agachada y le respondí. Ya sé, Aurora, soy un tonto, pero es que hoy hubiera sido nuestro aniversario. Me cuesta no sentir melancolía, pero también luego me da culpa sentir que odio a Luisa y al maldito ese que me la quitó. Aurora me preguntó muy segura de sí. ¿De verdad los odias, Hugo? ¿Qué tanto? ¿Acaso lo suficiente como para hacerles daño? Porque si es así, yo conozco algunos hechizos que podrían funcionar bien, y por el cariño que te tengo ahora, con gusto puedo echarte la mano y así darle una buena lección a esa mujer y a ese individuo. Esa idea de embrujar a Luisa me parecía absurda de inicio. Me daba miedo, terror, pero aún así, la ira y el rencor que sentía hacia ella me hicieron considerar la oferta que finalmente terminaría aceptando. Aurora me explicó que necesitaba fotografías de Luisa y algunas de sus pertenencias personales. Con esto me fui para la casa, busqué entre mis cosas y encontré algunas fotos viejas y una bufanda que Luisa había dejado en mi apartamento. Una vez que conseguí todo aquello, regresé para donde estaba Aurora. Ya pasaba de la medianoche. Aurora tomó todas aquellas cosas y comenzó extrañamente a crear un pequeño muñeco de trapo. Lo estuvo rociando con un líquido oscuro y espeso que olía a hierbas y a sangre seca. Me pidió también que escribiera palabras de odio en pequeños trozos de papel y también los nombres de Luisa y Carlos, para luego terminar pegándolos sobre aquel muñeco. La culminación del ritual fue cuando Aurora recitó algunas palabras en una especie de dialecto. Su voz era un susurro que se mezclaba con el sonido del viento que hacía rechinar aquellas ventanas. Después de esto, Luisa me entregó aquel muñeco y me pidió que lo enterrara en el jardín de la casa de Luisa. De inmediato vino a mi mente que debía hacerlo justo bajo el rosal que ella misma cuidaba y que le había puesto mucho esmero, pues ese rosal
se lo había dejado su abuelita antes de morir. Tomé todo aquello que me daba Aurora. Ya estaba listo para irme cuando de pronto me dice: ¿A dónde vas, Hugo? Todavía no terminamos. Tenemos que brindarle un poco de energía a todo este ritual. Tú ya sabes a lo que me refiero. Por la paga ni te preocupes. Esta vez va por mi cuenta. Comencé a besar a Aurora. Comencé a acariciarla también. Fui quitándole la ropa ante la tenue luz de aquella habitación. La luz de un par de velas nos iluminaban. Y hasta eso, mientras estábamos haciendo el acto, les aseguro que es como si una fuerte ventisca estuviera entrando por el cuarto, haciendo que la luz de las velas se sacudiera. Llegó un momento que nos encontramos completamente a oscuras. Ante eso, Aurora me dijo que ya estaba, que las entidades habían recibido la energía que necesitaban y por ello estaban prometiendo cumplir su promesa de ayudarnos con aquel trabajo de brujería. Me esperé para un fin de semana por la noche. Pasadas las 12, realicé aquello de enterrar el muñeco. Cuando lo hice, discretamente me fui de aquel lugar. Estaba muy nervioso, ansioso de saber si la brujería de Aurora de verdad era real. Las semanas pasaron, y los efectos de nuestra brujería no se veían por ninguna parte. Esto se lo cuestioné a Aurora, quien me dijo que todo iba a ocurrir a su tiempo. Aún había algunas cosas que debían pasar, pero de que a Luisa le llegaría el día, y a Carlos también, de eso no había duda. Tiempo después, me enteré de que Luisa y Carlos se habían casado de forma apresurada, pues mi querida exnovia había resultado embarazada. Esa noticia me dolió mucho, me costó mucho aceptarlo. Con ello pensé que la brujería había fallado y dejé de confiar. Pero con lo que yo no contaba es que al pasar de algunos meses, los efectos de la magia negra realmente comenzaron a manifestarse. Por conocidos, me enteré de que Luisa había sido internada, pues su embarazo se complicó. Por suerte ella salió con vida cuando le extrajeron el feto. Dicen que perdió mucha sangre, y por poco se muere. Lamentablemente en aquella intervención, le dañaron la matriz, provocando que ya no pudiera tener más hijos. Esto poco a poco fue consumiendo a Luisa y a Carlos en una inmensa tristeza. Este último, a raíz de la situación, comenzó a beber descontroladamente. Él quería un hijo de Luisa, pero ésta, por más que quisiera, jamás se lo iba a dar. Carlos se lo recriminaba constantemente, y estando muy borracho, él la llegó incluso a golpear en varias ocasiones. Esta situación fue difícil y terminó provocando su divorcio. Carlos siguió hundido en el alcohol y de ahí ya no salió. A Luisa, por su parte, la soledad le provocó mucha amargura. Ella no se ha casado hasta la actualidad, ni se ha juntado con alguien más. Varias veces la he visto por la calle. Se le ve siempre demacrada, sola. Y por su aspecto, la verdad es que parece una especie de moribunda. Lamentablemente todo aquel mal ya no se pudo parar. Les juro que en cuanto supe que todo esto estaba ocurriendo, fui en varias veces a buscar a Aurora. Pero esta me dijo que ya no había marcha atrás y debía aceptar que acabar con la felicidad de Luisa y de Carlos fue mi voluntad. Su desgracia fue mi culpa. Con aquel dolor me alejé de Aurora. Jamás la volví a ver. Me desvanecí de su vida, así como el incienso que había en su habitación, como el efímero placer que ella me brindaba. Ya le había tomado cariño, no lo niego, y sé que ella hizo solo lo que le pedí. No soy más que un cobarde que no sabe afrontar sus problemas. Me di cuenta con esto que el verdadero terror no se encuentra en lo sobrenatural, en los fantasmas y esas cosas, sino en los rincones oscuros del alma humana. Y por supuesto que lo digo hablando de lo que hice, en este caso, con Luisa y Carlos. Desde hacía tiempo, la soledad de la noche y mis vicios del amor me arrastraban a los brazos de esa bella mujer.
Me refiero a Mónica. Ella era una chica cuya presencia me consumía en un fuego insaciable. No era cualquier mujer, ella era mi morena de fuego, la reina de mis deseos más oscuros. Fue una noche en la que, como costumbre, visité a Mónica en su habitación. Le entregué una buena cantidad de dinero para que me dejara ser el hombre que se pudiera abrigar con su piel aquella noche. Pásale, Julio. Sabes que estás en tu casa. Ponte cómodo. Nomás me cambio y comenzamos. Si quieres de mientras, sírvete un trago. Me sentí impaciente. Desde semanas atrás, había tenido un extraño presentimiento. Siempre se me dio mucho el oler la presencia de la muerte, y en aquellos días la sentía cerca. Por ello, de ser yo a quien le tocase partir, no quería irme sin una noche más con mi bella Mónica. Esa ocasión se veía bellísima, una diosa. La tomé en mis brazos y comencé a besarla. Me dejé llevar por mi deseo. Yo le llevaba 30 años de diferencia, o quizá más. Yo tenía 60 y Mónica posiblemente unos 25, pero en la cama yo siempre me mostré jovial. A ella siempre le hacía el amor, como si fuera mi mujer. La tomaba de distintas formas y siempre la dejaba satisfecha, y claro, que le pagaba muy bien por aquellos favores. Recuerdo también que, constantemente, le prometía que la sacaría de ese mundo sombrío de la prostitución, que la salvaría de las garras de la noche eterna, pues ella me decía que por necesidad es que se dedicaba a tal oficio. Pero Mónica solo se reía y me decía: no sé, Julio, si tuvieras unos 20 años menos, claro que sería tu esposa. Ella me lo decía con un tono juguetón, que ocultaba un dolor profundo. Seguro Mónica anhelaba el verdadero amor, y quizá yo lo era, pero mi cuerpo ya era viejo, inservible para darle buena vida a esa joven llena de esperanzas. Me dolía llegar a mi casa después de verla. Me invadía la profunda soledad. Y es que mi esposa había muerto años atrás, y mis hijos nunca me visitaban. Siempre quise rehacer mi vida, pero por cuidarlos no pude. Ya cuando fui más grande, aquello simplemente no se dio. Una noche, mientras la oscuridad envolvía mi habitación, sentí algo extraño. Era una presencia etérea que me erizó la piel y que se metió aparentemente en mis sueños y en mis sábanas. Se los digo porque de estar en mi cama dormido, sentía a una mujer deslizarse y meterse en las cobijas. Sus caricias eran como el toque de la muerte, llevándome al éxtasis con una intensidad que solo Mónica podía lograr. Sus manos frías se deslizaban por mi piel, dejando un rastro de escalofríos a su paso. Cada susurro que ella hacía en mi oído era un eco de placer y también de horror, una mezcla que me hacía desearla aún más. No sabía qué ocurría, porque me encontraba entre el mundo real y el plano onírico, pero pensando que se trataba de Mónica, la dueña de aquella presencia, me entregué a ella hasta culminar. Cuando todo aquello terminó, esa presencia se acercó a mí. Pude sentir su aliento, me era tan familiar. Sentí pronto el roce de sus labios, dándome un beso, uno que me dejó un rastro de frío, y el aroma inconfundible de un perfume que flotaba en el aire. Era el mismo perfume de Mónica. Instantes después de aquello, la presencia se desvaneció, como un susurro en el viento, dejándome solo con el eco de su risa y el vacío en mi corazón. Desperté aturdido, sin saber si había sido aquello un sueño o una visión, pero al siguiente día por la noche, no dudé en ir a buscar a Mónica. Tenía un extraño presentimiento, una sensación que me ahogaba en el pecho. Al llegar al lugar, tristemente no estaba equivocado. La realidad me golpeó con fuerza. Una de las compañeras de Mónica fue la que me dio la noticia. Mi Mónica, mi amor, estaba muerta. Su cuerpo inerte y frío se encontraba ya en la morgue. Resulta que la noche anterior,
un cliente salió borracho del lugar y la atropelló. Su carro pasó por encima del cuerpo de mi amada, la dejó destrozada, la arrebató de la vida y también de mis brazos. Aquel maldito sujeto terminó dándose a la fuga, dejando así, impune, aquel acto criminal. Mi corazón se partió en 1000 pedazos y fue entonces que comprendí. Aquella noche no había sido un sueño lo que viví. Mónica realmente me había visitado desde el más allá. Una aparición espectral confirmaba lo que mi corazón se rehusaba a aceptar. Estoy seguro que ella vino a despedirse de mí, a entregarse por última vez al hombre que más la amó, porque estoy seguro que ella en el fondo también me amaba, pero nunca me lo pudo decir en vida. Desde entonces vivo con el recuerdo de aquella última visita, una mezcla de terror y consuelo, sabiendo que su amor había trascendido incluso las barreras de la muerte. En las noches más oscuras, cuando el viento susurra a través de las grietas de mi hogar, a veces siento su presencia, como una sombra en la oscuridad que me vigila, recordándome que incluso en la muerte, el amor puede ser un lazo indestructible. Yo guardaré en el anonimato mi identidad para contarles una de esas historias que suelen ocurrir cuando se gusta de vivir la vida loca de la noche. Yo fui un joven muy atrabancado y me gustaba meterme en problemas, en pleitos, andar en parrandas. Y confieso que una de mis debilidades antes de casarme fue la de visitar con frecuencia a las cariñosas. Yo era un hombre de mucha energía y me gustaba derrochar parte de mi salario en una casa de citas acá de Chihuahua. Vaya encerrones que me daba con aquellas muchachas. En especial había una con la que me encariñé. Me encariñé de verdad, me obsesioné y hasta siento que me enamoré perdidamente. Su nombre era Emma. Ella no era precisamente linda, pero tenía algo muy especial que no tenían las demás chicas. Antes de entrar en contacto con Emma, yo solía frecuentar a la que era mi consentida anteriormente, una tal Mari, de la que ya poco recuerdo a la fecha. Una noche llegué a esa casa de citas, acompañado de 2 amigos. Íbamos ya entrados en tragos y muy entusiasmados para aquello que nos aguardaba. Esa noche me enteré de que Mari había estado enferma desde días antes y no se había podido presentar a trabajar. Qué lástima, porque las demás chicas estaban ocupadas, pero había una que, como menciono, no era precisamente bonita, pero era la que había, así que entré con ella a su habitación. El cuarto donde ella daba sus servicios era muy oscuro, su aspecto era lúgubre y estaba un tanto desordenado. Yo esa noche iba muy caliente, así que no me fijé en esos detalles, y proseguí a tomar un trago de tequila y también a Emma en mis brazos. La hice mía. Vaya festín que me di. Ella tenía un talento increíble para moverse en la cama. Era algo que jamás había experimentado. Estoy seguro que aquello era algo que ninguna de las mujeres de aquel lugar podía hacer. Aparte de esto, Emma era muy buena platicadora. Después de terminar nuestro asunto íntimo, yo quedé muy satisfecho, y Emma y yo platicamos un rato. Ella me hizo muchas preguntas de índole personal, las cuales no sentí por qué no debía responder. Así fue que entablamos una agradable e íntima amistad. Aquella noche yo tenía una pulsera de cuero muy llamativa, la cual me habían regalado para un cumpleaños. A Emma le gustó mucho y me preguntó si se la podía regalar. Tampoco vi nada malo en eso y no puse objeción. La coloqué en sus manos y se las besé. Hasta eso con ella sin razón aparente, me nació el ser un caballero. Desde ahí debí percibir que algo andaba raro. Cuando me marché ella me dio un beso, uno que me gustó mucho. Yo no entendía por qué su energía me había envuelto tanto, si ella era una mujer que a simple vista yo jamás hubiera elegido para pasar el rato. Transcurrieron 2 semanas
y regresé nuevamente para buscar a Emma. La razón fue que no podía aguantarme yo las ganas de hacérselo una y otra vez. Todos esos días que no la vi, tuve sueños húmedos en los que Emma se encontraba presente, y en cada uno de estos llevábamos a cabo el maravilloso acto de querernos y de darnos placer al mero gusto. Pero había algo en esos sueños que no terminaba de convencerme del todo. Pese a que todo era tan real, yo sentía un poco de miedo, porque la presencia de Emma parecía estar dominada por una fuerza oscura o demoníaca. Aunque eso no importó, yo a los pocos días ya estaba ansioso por llegar a esa casa de citas y por fin poder descargar todo lo que le había guardado a Emma. Pero me topé con pared, porque Emma en esos días se volvió la mujer más deseada de aquella casa de citas. Todos los hombres querían estar con ella. Algunos sí tomaban a las demás chicas, pero su prioridad siempre era ir a buscar a Emma. Tuve que esperar un par de horas para que pudiera yo por fin estar con ella, y sobre todo con los minutos bien contados, porque el tiempo para su patrona era puro oro. Era el mejor momento de Emma y le querían sacar toda la plata posible. Aún así, yo a veces tenía que pagar de más para disfrutar un poco más de tiempo. Ya no me importaba desajustar mis gastos de la semana. Yo tenía una enferma obsesión de estar con Emma. Un día junté suficiente dinero para pagar medio día y tenerla solo para mí. Recuerdo que fue para tiempos de diciembre y todo mi aguinaldo lo pagué completito para disfrutar las mieles y las caricias, así como el encanto en la cama con Emma. Verla frente a mí, con su ropa de encaje, su escote, sus zapatillas altas, me prendía y me poseía de inmediato el instinto animal de hacerla mía. Esa tarde, después del rico agotamiento, Emma entró al baño a ducharse, porque ya casi se terminaba mi tiempo, y un siguiente cliente estaba ansioso por entrar. Parecía un perro bien caliente, porque la patrona ya había ido a tocar la puerta un par de veces pidiéndonos que nos apresuráramos. Yo me levanté de la cama, y al tratar de ponerme el pantalón se me salió de la bolsa la billetera, y cayeron al suelo también varias monedas. Algunas de estas se fueron debajo de la cama, así que me agaché para revisar y encontrarlas. Tuve que prender la linterna de mi celular porque aquello estaba muy oscuro. Vaya sorpresa que me llevé. Debajo de la cama había una imagen de la Santa Muerte, una estatua pequeña, y sobre todo el piso y alrededor de esta se encontraba una especie de manta roja que tenía papeletas clavadas con alfileres en las que había muchos nombres de hombres, entre esos el mío. Y en la papeleta donde estaba escrito aquel, estaba también encajado con el alfiler y muy atorada la pulsera que le regalé a Emma. Se me bajó la sangre y me sentí muy mal. Me dio mucho miedo. Los nervios me atacaron y quería vomitar. No podía creer que Emma era una bruja y que nos estaba haciendo amarres a decenas de hombres. Yo arranqué mi papeleta, me vestí rápidamente y antes de que Emma saliera de bañarse yo me fui del lugar. Jamás volví, pero sufrí mucho, porque Emma no salía de mis sueños. Me volví adicto a ella, a su cuerpo, a sus caricias, a su aroma. Yo soñaba con ella todas las noches, y en esos sueños me perdía en las caricias, en los besos. Yo le besaba todo el cuerpo y se lo acariciaba. Le hacía el amor con mucha intensidad. Había mucho realismo en aquello, hasta sentí que estaba realmente ocurriendo. Yo perdí peso, me sentía enfermo, agobiado de tenerla siempre en mi cabeza. Incluso en el trabajo no me concentraba, porque me venían imágenes de Emma en mi cama. Era horrible no sacarla de dentro de mi ser. Cada noche yo sentía ganas intensas de regresar, de tomarla en su cama. Pero la realidad me pegaba muy duro. Emma no era buena persona. Algo peor me podría pasar si seguía adelante. Pobres de los otros tipos que siguieron bajo el efecto del amarre. ¿Cuánto dinero no habrán derrochado? Al menos yo me di cuenta de lo que pasaba y salí vivo. No sé cuál hubiera sido el precio de todo aquello si le hubiera seguido metiendo dinero a esa mujer.
Tuve que hacerme varias limpias para sanar de las incontrolables ganas de pecar con Emma. Recuerdo que la bruja con la que fui incluso me regañó por haber caído tan bajo. Esa mujer me regaló un amuleto el cual llevo hasta la fecha y que me ha ayudado a librarme y a protegerme de aquella energía de la brujería de Emma. Incluso a la fecha que ya soy un hombre casado, puedo decir que para amantes, como Emma, no ha habido otra igual en mi vida. No sé por qué, pero las más bravas y las más brujas son las mejores en la cama. No obstante, el precio de estar con ellas es muy caro. A veces se paga hasta con la vida. Por eso ahora prefiero lo estable, lo bonito, lo agradable de vivir con mi actual esposa, que es un amor y se merece todo mi respeto, mi apoyo y mi más sincera lealtad. Lo que les cuento fue de otros tiempos, tiempos que no volverán y quedan solo en experiencias para contar. En fin, que así es la vida. Para las mujeres que trabajamos en el servicio del placer, la vida es muy dura y nos toca lidiar con todo tipo de clientes, desde simples trabajadores hasta personajes con más peso, como lo fue en mi caso, el que tuviera yo que darle mis servicios de manera anónima a un sacerdote. Aquel sujeto, cuando lo conocí, no me quiso decir su nombre, pero lo reconocí porque era el párroco de la localidad en la que yo vivía. Yo no iba a misa ni me considero católica, pero un día fui a un bautizo del hijo de un familiar y ahí se encontraba ese hombre, por eso lo reconocía. Él se encontraba al frente de todas aquellas personas de fe que iban a misa a buscar paz espiritual. El sacerdote, vaya que estaba bien conectado con la mujer que me daba trabajo, y cuando entraron a mi habitación, aquella patrona me dijo: «A este sí me lo atiendes como rey, y por favor, bien calladita, mija, porque este es de los importantes, así que donde hables te va a cargar la chingada. Tú ya me conoces, mija, así que no te la juegues». Yo no dije más nada, y calladita atendía al buen hombre. Me impactaba mucho saber que siempre alguien se quedaba vigilando afuera del cuarto, como para proteger la identidad de aquel hombre. Incluso yo lo tenía que atender a las horas en las que ya prácticamente el lugar había cerrado. Vaya que ese padrecito era un loco. Le gustaba hacer de todo tipo de cosas que una jamás imaginaría que un hombre así haría. Pero ese sacerdote me salió bien mañoso y cariñoso, y siempre se llevaba incluso hasta polvo blanco para los dos disfrutar y estar más motivados. A mí no me importaba lo que él hiciera, yo solo realizaba mi trabajo, porque yo soy de esas que se metieron a la prostitución por gusto, porque a mí me daban ganas a todas horas de tener pasión, y mis esposos la verdad nunca me dieron llenadera, así que solo trabajando de sexo servidora pude tener aquel placer que yo a la vida le pedía. Al final, con el tiempo, el sacerdote y yo nos entendimos muy bien. Él al principio llegó muy calladito, ya después nos tomamos confianza y él me platicaba cosas que pasaban en su trabajo como sacerdote. Él me confesó que acudía conmigo para desfogarse, porque era su única manera de liberar el demonio del deseo que lo poseía. Me decía que de no hacerlo así, a él le nacían ganas de hacer el mal, de destruir. Él decía que no era buena persona y que incluso deseaba matar gente. Nunca lo había hecho en realidad, pero las ganas le venían constantemente. Por eso fue que desde joven él se inclinó por la vocación, porque él argumentaba que nació con ese mal muy marcado en su alma. Con el sacerdocio él pretendía que Dios lo librara de todo el mal que sentía por dentro, pero lamentablemente no fue así. Al contrario, su ira y su maldad fueron creciendo más y más. Él se sentía muy mal y me contaba que a veces deseaba la muerte. Por esa razón fue que él se comenzó a involucrar en cosas muy pesadas y oscuras. Él empezó a tomar riesgos y decisiones de verdad muy peligrosas. Entre todas estas, la que me llamó la atención es que él comenzó a hacer exorcismos y a meterse secretamente en cosas de brujería. El sacerdote estaba haciendo incluso invocaciones a demonios y muchas otras cosas porque él quería enriquecerse y un día poder dejar la vocación. Él ya no se sentía que fuera digno de hacerlo. Él sentía una gran culpa de engañar a Dios de esa forma. Una noche pasó algo horrible. Aquel sacerdote llegó como de costumbre, pero aquel día no hablaba.
estaba muy serio. De hecho, se veía hasta como enfermo. Sus ojos estaban sumidos y llenos de ojeras. Ni siquiera habíamos comenzado a coquetear un poco, cuando el sacerdote se me puso muy mal. Él estaba tirado sobre la cama y los ojos completamente se le pusieron en blanco. Sus brazos se retorcían junto con su espalda. Su voz se hizo gruesa y hacía sonidos muy raros con su garganta. Yo grité y de inmediato el hombre que estaba afuera entró a tratar de ayudarlo. Le lanzaba agua bendita y le rezaba, pero nada más pudo hacer. Aquel sacerdote es como si se le hubiera quebrado el cuello por aquella extraña crisis o posesión demoníaca que sufrió. Todo su cuerpo parecía de papel y murió ahí dentro de mi habitación. Yo gritaba y gritaba del susto. Aquel hombre que era el guardia del padre me dio una cachetada y me pidió por favor que me callara, que no hiciera alboroto o me iba a pesar. Él llamó por celular a alguien y a los 20 minutos llegaron otros 3 tipos de negro muy misteriosos. Se llevaron el cuerpo del fallecido hombre. Ellos no llamaron a la policía, a la ambulancia ni a nadie. Todo fue muy discreto. Esa misma noche, mi patrona me despidió del trabajo. Amablemente me dio una liquidación sustanciosa y me dijo que lo mejor era que buscara trabajo lejos de ahí. Me rogó nuevamente que no dijera nada o me iba a pesar. Yo hasta la fecha creo que a aquel padrecito se lo llevó el diablo. No sé en qué cosas estaría metido, pero su muerte fue horrible. Fue lo peor que he visto en mi vida, y ahora que ya estoy vieja he tenido pesadillas con aquello. Por eso fue que lo recordé. Realmente uno no sabe cómo gira este mundo, pero solo es cuestión de salir a la vida para comprender los oscuros secretos que hay detrás de todo lo que nos rodea. Yo no me arrepiento de haber trabajado de esa forma en mi juventud. La verdad es que siento que nací para eso. No me queda más que agradecer y desearles a todos muy buenas noches. Si te han gustado estas historias, te agradeceré mucho si pones un me gusta, un comentario y compartes. Es muy importante porque así nos ayudas a crecer más en esta plataforma. Sin más, les agradezco por habernos acompañado en esta noche de relatos y leyendas de terror.